Bueno, buenas tardes. Son las 16:05, así que vamos a dar inicio a la clase, ¿sí? Mi nombre es Ingrid López, formo parte del staff del Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Eduardo Castro Rendón, y hoy vamos a hablar del lactante hipotónico. Bueno, vamos a iniciar diciendo, ahí se ve, que la hipotonía es un signo inespecífico de un grupo amplio de patologías, donde la historia clínica y el examen físico son cruciales en la orientación diagnóstica. Lo vamos a definir como la disminución de la resistencia al movimiento pasivo que produce un incremento de los rangos del movimiento articular. Este se puede dar por múltiples etiologías, puede ser transitorio, como ser en el caso de enfermedades sistémicas agudas en los lactantes, como ser una infección, o también puede ser secundario a enfermedades graves del sistema nervioso central o periférico. Estos signos también ocurren comúnmente como consecuencia de afectaciones del periodo neonatal, como ser infecciones congénitas, una sepsis de periodo postnatal bacteriana, hipotiroidismo, hipoglucemia, una hemorragia intracraneal o una toxicidad por fármacos como ser una exposición perinatal al sulfato de magnesio, ¿sí? Si podemos excluir estas condiciones que son más comunes, debemos empezar a considerar los síndromes genéticos o un trastorno neuromuscular primario. Bueno, el síndrome del lactante hipotónico, como sabemos, es un motivo de consulta frecuente en la práctica pediátrica en recién nacidos y lactantes. Y bueno, como ya había mencionado, pero vale la pena recalcar, forma parte del cuadro clínico de un numeroso grupo de enfermedades. La hipotonía es un diagnóstico sindromático, por lo que una vez que lo identifiquemos en un paciente, debemos determinar con precisión la localización, es decir, si este es de origen central o periférico, tratando de situar la lesión mediante una anamnesis, un examen neurológico y los exámenes complementarios adecuados para la determinación de una correcta etiología, ya que en muchos casos depende de esto el pronóstico. La hipotonía puede ir o no asociada a debilidad muscular, a falta de fuerza, lo cual se debe manifestar principalmente como una disminución de los movimientos antigravitatorios, ¿sí? También podemos decir que el 60-80% de los casos son de origen central y el 15-30% de origen periférico. Pero a pesar de que los últimos son los menos frecuentes, es primordial un diagnóstico precoz, ya que una de las principales etiologías de la hipotonía periférica es la atrofia muscular espinal, para la cual existe un tratamiento específico, pero su efectividad también va a depender del tiempo en que se tarde en administrarlo. De cómo y cuándo aparece esta evolución, su intensidad, la presencia de signos asociados, nos debe hacer dilucidar su etiología y así poder tomar una decisión de forma urgente, ¿sí? Vamos a hablar un poco acá de la etiología. Como ya había mencionado, uno de los factores o de las causas etiológicas más frecuentes son los síndromes genéticos, como ser el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, la trisomía 18, síndrome de Edwards, la trisomía 13 o síndrome de Patau, la condroplasia o cualquier otro tipo de displasias esqueléticas. También tenemos los errores congénitos del metabolismo, donde la hipotonía es una característica de muchos de ellos, como ser la enfermedad de Tay-Sachs, trastornos congénitos de la glicosilación, defectos del ciclo de carnitina y otros defectos de la oxidación de ácidos grasos. O también tenemos los trastornos del metabolismo de la creatina, enfermedades por almacenamiento de glucógeno y otros trastornos del metabolismo del glucógeno, o las acidemias orgánicas, o los trastornos peroximales, o los defectos del ciclo de la urea. También va a entrar en la etiología las anomalías endocrinológicas, que a veces son las más comunes de presentarse,
como ser el hipotiroidismo congénito, la hipoglucemia, por ejemplo, en el caso de las mamás diabéticas, o la hiperplasia suprarrenal congénita. Acá sí mencioné la parálisis cerebral, también como parte de la etiología, ya que habitualmente, o pese a que habitualmente, este se presenta con un aumento del tono, pero en algunos bebés o en la primera etapa suelen presentar hipotonía, así que por eso lo mencioné. Y también mencioné un bebé con mala apariencia, ya que la hipotonía puede ser parte de un montón de situaciones, que acá a continuación las vamos a mencionar. Por ejemplo, puede ser a raíz de una sepsis, no importa el origen, puede ser una infección del tracto urinario, una bacteremia, una meningitis, o por el botulismo infantil, o una enfermedad viral, como ser una encefalitis por herpes simple, por enterovirus, por citomegalovirus, una bronquiolitis. Ya en una etapa más avanzada el paciente nos va a llegar hipotónico, o por una infección por el virus de la influenza, o también podemos mencionar la encefalopatía aguda por bilirrubina, también conocido como kernípterus, o condiciones cardíacas como algunas cardiopatías congénitas, cianóticas obstructivas, o una arteria coronaria aberrante, la enfermedad de Kawasaki también. No debemos descartar un abuso infantil. También otra etiología frecuente son las anomalías de la glucosa y electrolitos, como ser la hipoglucemia, la hiponatremia, la hipernatremia, la hipocalcemia, la hipotermia, algunas condiciones quirúrgicas también, como ser una hernia estrangulada, una torsión gonadal, una enfermedad de Hirschsprung, con obstrucción aguda o enterocolitis, o exposiciones tóxicas. En esta época del año debemos pensar por envenenamiento por monóxido de carbono, o por la lactancia materna, ingestión de sustancias no permitidas, drogas maternas, drogas de abuso, perdón, maternas. Eh, También debemos sospechar en la exposición intencional, o en errores de medicación, por ejemplo, el paracetamol, la metadona, la metoclopramida, o también debemos pensar en un síndrome de abstinencia neonatal. Bueno, siguiendo con la etiología, tenemos la etiología de los trastornos neuromusculares, como ser los trastornos de las células del asta anterior, esto en el caso de la atrofia muscular espinal infantil aguda, de una mielopatía traumática, de una mielopatía hipóxico-isquémica, de una artrogriposis múltiple congénita. También podemos nombrar las neuropatías motoras o sensoriales congénitas, entre las cuales podemos mencionar la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la neuropatía hipomielinizante congénita, la enfermedad de Dejerine-Sotas, o en miopatías congénitas como la miopatía nemálica, la enfermedad del núcleo central, enfermedades del multiminicor, miopatías centronucleares, o miopatía de la desproporción tipo fibra, ¿sí? También vamos a hablar sobre las distrofias musculares, como ser la enfermedad de Duchenne y Becker. Bueno, la forma clásica de distrofia muscular congénita con o sin deficiencia de mirosina, la disfunción congénita distroglicanopatía con anomalías del sistema nervioso central, la enfermedad de Walker-Warburg, la enfermedad músculo-ojo-cerebro, la enfermedad de Fukuyama, la distrofia muscular congénita con atrofia hipoplásica cerebelosa, la distrofia muscular congénita con argiria occipital y distrofia facioscapulohumeral infantil temprana, o también por otros desórdenes metabólicos, como ser los trastornos congénitos de la glicosilación, los trastornos del metabolismo de la creatina, los trastornos del metabolismo del glucógeno, la deficiencia de maltasa ácida, la deficiencia grave de la fosfofructosinasa neonatal, la deficiencia grave de la fosforilasa neonatal, miopatías mitocondriales,
deficiencia de citocromo C oxidasa, acidemias orgánicas, deficiencia primaria de carnitina o defectos del ciclo de la urea. Bueno, la clasificación, como había mencionado anteriormente, se va a clasificar en central y periférico, ¿sí? De la hipotonía central podemos decir que una de las características altamente sugerentes del síndrome hipotónico es la presencia de hipotonía en ausencia de debilidad. ¿Qué significa eso? Que el paciente logra vencer la gravedad y moverse espontáneamente frente a estímulos táctiles. Generalmente se presentan en el contexto de un retraso global del desarrollo psicomotor. Al examen pueden verse signos de compromiso de la primera motoneurona, tales como hiperreflexia, clonus y signo de Babinski. Y esto también nos va a ir orientando a la presencia de un compromiso o no de conciencia, ¿sí? También tenemos que evaluar el contacto pobre, el déficit sensorial, ya sea visual o auditivo, ver si el paciente tiene movimientos anormales, valorar la presencia o no de convulsiones, ver los reflejos primitivos anormalmente persistentes, ver si el paciente presenta algún rasgo dismórfico, alguna microcefalia y anomalías congénitas mayores, en el caso de estar frente a un contexto de una hipotonía de origen genético. Dentro de las causas de los síndromes hipotónicos centrales, la encefalopatía hipóxico-isquémica llega hasta un 50% del total, seguida de las enfermedades genéticas con un 15% y malformaciones del sistema nervioso central con un 12%. Bueno, también podemos decir que algunas cromosomopatías también se manifiestan con hipotonía de origen central, dentro de las cuales ya las habíamos mencionado, pero las vamos a volver a mencionar. Está el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Williams, el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Kabuki o el síndrome de X frágil. Este también se puede deber a desórdenes de la migración neuronal como la lisencefalia, la holoprosencefalia o el síndrome de Joubert, o también se puede deber a una injuria del sistema nervioso central, entre los que entra la patología hipóxico-isquémica, la hipoglucemia, las infecciones congénitas. Tenemos algunas enfermedades metabólicas por desórdenes peroximales, como ser la adrenoleucodistrofia neonatal, los desórdenes de la creatina, la encefalopatía mitocondrial, alteraciones del ciclo de la urea, las acidemias orgánicas, la alteración de la glicosilación de proteínas, la deficiencia del cofactor de molibdeno y el sulfito oxidasa, y también algunas enfermedades por déficit, como ser en el caso del hipotiroidismo congénito y la deficiencia de la vitamina B12. Bueno, vamos a pasar a hablar de la hipotonía periférica, la cual se va a caracterizar por la presencia de hipotonía asociada a debilidad y o contracturas. Es más, de hecho existe la sensibilidad y especificidad de la ausencia o reducción severa de los movimientos antigravitatorios como indicadores de falta de fuerza muscular, y esto se estimaba en un 97.4 a 75% respectivamente para el diagnóstico de una enfermedad neuromuscular. También tenemos otros síntomas y signos asociados a la hipotonía periférica, como ser la presencia de debilidad facial asociada a un dismorfismo facial, por ejemplo, una fascia alargada, una duolicocefalia, un paladar ojival. Nos puede llevar o nos puede orientar a la presencia de algunas miopatías congénitas específicas, como ser la miopatía nemalínica, la miopatía centronuclear, o la presencia de una tosis palpebral o alguna oftalmoplegia, nos va a hacer pensar en una miopatía multiminicor, en algún síndrome miasténico congénito o en alguna enfermedad mitocondrial, o la presencia de fasciculaciones, por ejemplo, nos va a hacer pensar en que existe algún compromiso denervatorio por compromiso de la motoneurona del asta anterior,
y llega a ser altamente sugerente de la atrofia muscular espinal. Bueno, vamos a pasar. Los pacientes con enfermedades neuromusculares también pueden presentar una insuficiencia respiratoria secundaria por debilidad en realidad de los músculos intercostales con indemnidad diafragmática, es decir, una respiración paradójica, tos débil. También pueden llegar a presentar dificultades en la succión, en la deglución. Esto puede ser secundario a toda esa debilidad muscular facial y vulvar, por lo que pueden presentar dificultad en la eliminación de secreciones. Si bien tanto la debilidad vulvar como el compromiso respiratorio pueden verse también en algunos síndromes hipotónicos de origen central, una manifestación severa y persistente, con persistente me refiero a más de 5 días, sí o sí nos obliga a descartar una enfermedad neuromuscular de base, siendo hallazgos frecuentes en miopatía congénita nemalínica severa neonatal, en una miopatía congénita centronuclear, en una distrofia miotónica, en la miastenia congénita, en una atrofia espinal o en una enfermedad de Pompe. Las causas principales de hipotonía periférica clásicamente se dividen según la localización anatómica del compromiso, ¿sí? Las más frecuentes son la atrofia muscular espinal, como ya lo había mencionado, la distrofia miotónica y las congénitas. Puede existir una alteración neuromuscular, como ser en el caso de la miastenia por pasaje de anticuerpos maternos o síndromes miasténicos congénitos o también botulismo. Bueno, y las distrofias musculares congénitas sin malformación del sistema nervioso central, como las miopatías congénitas, la distrofia miotónica de Steiner o la enfermedad de Pompe nuevamente. Bueno, acá hice un cuadrito donde, bueno, podemos ver que en el central la debilidad es leve moderado, en el periférico significativo, los reflejos osteotendinosos en el central están aumentados o descendidos, en el periférico directamente ausente, la reacción de soporte en el central es débil, el periférico ausente, tenemos un retraso motor presente en la hipotonía central, igual en el periférico, los movimientos antigravitatorios en prono y supino en el central, puede haber alguno o puede estar disminuido, en el periférico ausente, la parte cognitiva y afectiva en el central va a estar retrasado, en el periférico va a estar de forma habitual. En el reflejo de tracción cefálica, la cabeza, en el central la cabeza va a caer hacia atrás más de lo habitual. En el periférico cae de forma marcada y la capacidad del mantenimiento del tono en el central está presente, no en el periférico. Bueno, acá vamos a hablar del algoritmo diagnóstico, ¿sí? Vamos a iniciar con la historia clínica, la cual tiene una relevancia fundamental en la orientación diagnóstica y junto con la exploración puede orientar la etiología en aproximadamente la mitad de los casos. Acá es donde debemos preguntar los antecedentes familiares, como ser antecedentes de consanguinidad, antecedentes de enfermedades neuromusculares y genéticas en la familia, antecedentes de distrofia miotónica, miastenia gravis, antecedentes de hiperlaxitud, antecedentes de patologías cardíacas, abortos a repetición, muertes prematuras, o también tenemos los antecedentes prenatales, como ser la exposición a teratógenos. Nuevamente preguntamos sobre la historia de patología neuromuscular o diabetes en la madre, infecciones, si hubo alguna alteración con el líquido, ya sea un oligoamnios o un polidramnios, un retardo de crecimiento intrauterino, síntomas de aborto, alteraciones anatómicas del útero de la madre, algún trauma, alguna hemorragia,
Y finalmente la historia perinatal, ¿sí? Donde vamos a averiguar si la presentación de la cual nació el bebé, si hubo alguna presentación anómala, si en el periodo inmediato neonatal presentó convulsiones o alguna alteración metabólica, si necesitó ventilación en etapa neonatal o también averiguar un poco sobre la luxación congénita de cadera. Bueno, la exploración física, vamos a ir complementando a la anamnesis. Acá también debemos medir el peso, la longitud, el perímetro cefálico, los datos obtenidos debemos percentilarlos en realidad para ver cómo vamos avanzando, si mantenemos una línea, si aumentamos de golpe, si vamos disminuyendo. Ir buscando ciertos hallazgos físicos que pueden ser útiles para hacer el diagnóstico de un trastorno neuromuscular específico. Estos hallazgos y ejemplos de condiciones, por ejemplo, van a incluir palidez de la piel, hematomas, petequias o evidencia de trauma. Por ejemplo, acá podemos pensar en una mielopatía traumática. Hay que ver las anomalías de la frecuencia respiratoria, el patrón o el movimiento diafragmático. Eso nos va a llevar a pensar en miopatías congénitas o una miocardiopatía, por ejemplo, cuando hay deficiencia de carnitina o trastornos de oxidación de los ácidos grasos. Vamos a buscar anomalías en los genitales, como ser el hipogonadismo, hipospadias, y eso nos puede llevar a pensar, por ejemplo, en un síndrome de Smith, Lemley-Opitz. También vamos a buscar contracturas o laxitud de las caderas o en otras articulaciones que se puede presentar, por ejemplo, en el síndrome de Ehlers-Danlos o una artrogriposis múltiple congénita. Bueno, vamos buscando displasia esquelética, incluido el acortamiento rizomélico de las extremidades y la cifosis lumbar, ¿sí? Bueno, seguido de esto, vamos a ir al examen neurológico. El examen neurológico debemos tratar de hacerlo de la forma más completa, con especial atención al grado de hipotonía y de debilidad. Si la hipotonía es central o periférica, bueno, nos va a ayudar a dilucidar esto, más otros hallazgos que nos van a ir ayudando a separarlos. Va a incluir la postura espontánea del lactante, que esto se hace, como vemos en la imagen, en decúbito supino, suele presentar una postura en libro abierto de las extremidades inferiores. Esto significa que las caderas están abducidas, las extremidades inferiores con rotación externa y pegadas a la superficie. Y los bracitos suelen estar en extensión flácida. Otro de los aspectos que nos ayuda mucho a clasificar el cuadro clínico va a ser el grado de contacto, el nivel de alerta y la conducta que tenga el niño. Como ya también habíamos mencionado antes, las causas de origen central se asocian a menor nivel de alerta, hay poco contacto ocular, poca expresión facial y poca tendencia al movimiento espontáneo. Si el lactante es capaz de realizar el movimiento de las extremidades en su rango completo cuando está bien despierto, puede ser que el origen de la hipotonía sea central. Bueno, acá tenemos una maniobra que nos ayuda a evaluar el tono. Esta maniobra la llamamos pull to sit. Consiste en colocar al paciente en posición supina, traccionarle las manitos hacia una posición de sentado. En presencia de hipotonía, lo que vamos a ver es la ausencia del control cefálico, eh, llevando la cabeza hacia atrás, muy de forma caída, ¿sí? Esto nos ayuda a evaluar el tono axial y también la debilidad de las extremidades superiores. Bueno, acá tenemos otro signo que lo denominamos el signo de la bufanda. Este consiste en colocar al lactante en una posición también supina, agarrar su manito, haciendo que el brazo cruce a lo largo del pecho en dirección al hombro opuesto. Y con la mano libre, nosotros
tenemos que hacer pequeños empujes con el pulgar, sobre todo en la región del codo del brazo examinado, con el fin de sentir la flexión pasiva o la resistencia a las maniobras de la extensión. La maniobra pone a prueba el tono pasivo de los músculos flexores del hombro. En la segunda imagen, bueno, es la imagen, es la maniobra de suspensión ventral. Se hace agarrando al lactante por el dorso en posición supina, y lo esperado va a ser que sea capaz de mantener las extremidades en flexión y su cabeza más alta que la horizontal. Cuando existe una hipotonía, el signo clásico se describe como posición de U invertida, que no sé si pueden notar acá en estas imágenes. Bueno, y finalmente tenemos la suspensión vertical, que se realiza sosteniendo al paciente por debajo de los hombros en posición vertical. En esta el paciente debe encontrar resistencia por parte del, bueno, nosotros debemos encontrar resistencia por parte del paciente y no deslizarlo, o él no se debe deslizar entre nuestras manos. Existe evidencia cuando es positivo de una hipotonía axial y de la cintura escapular. En lactantes con afectación a nivel central puede verse además la tendencia a la hiperextensión de las extremidades inferiores con entrecruzamiento de ellas durante la maniobra, como podemos ver en estas dos imágenes. Bueno, luego también tenemos que evaluar la fuerza del paciente mediante la observación de los movimientos antigravitacionales, tanto espontáneos como frente a estimulación, por ejemplo, la estimulación táctil. En pacientes con debilidad, ambos estarán disminuidos. Según la gravedad, estos se pueden clasificar en ausentes, cuando no existen movimientos, no tenemos respuesta; muy reducidos, cuando la respuesta es mínima; y parcialmente reducidos, cuando tiene uno que otro movimiento, pero no completamente antigravitatorio. También se puede evaluar observando el llanto, la succión, la expresión facial, la fuerza contra la resistencia, el esfuerzo respiratorio. Y acá es importante valorar la distribución de esta debilidad, si es proximal, distal y si existe un compromiso facial. Bueno, y luego tenemos la evaluación de los reflejos osteotendinosos, que bueno, acá son muy útiles en el diagnóstico diferencial, ya que están ausentes en pacientes con enfermedades de la segunda motoneurona o nervio periférico, y presentes o exaltados cuando hay una afectación del sistema nervioso central. Acá debemos explorar los reflejos masseterino, bicipital, brachiorradial, el rotuliano, el aquiliano. Los signos de hiperreflexia son un aumento en el área reflexógena, en la difusión y clonus. Pero ya que estamos hablando de lactantes, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el clonus hasta 10 veces es esperable en los menores de 3 meses, ¿sí? También debemos tomar en cuenta que el reflejo plantar extensor puede verse hasta el año de vida, y que hasta un 10% de la población tiene difusión del reflejo rotuliano, siendo normal hasta los 8 meses si no se acompaña de ninguna otra focalidad neurológica. Bueno, y acá vamos a pasar a signos y pruebas diagnósticas, que vamos a empezar, diciendo esto, ¿sí? Antes de solicitar pruebas complementarias, es importante que clasifiquemos el cuadro en hipotonía central o hipotonía periférica, ya que el estudio a realizar difiere considerablemente. Sin embargo, sabemos que en la práctica clínica es bastante difícil, ya que a veces se superponen características de ambos cuadros, como en algunas distrofias musculares congénitas, donde puede existir afectación neuromuscular y se pueden presentar malformaciones cerebrales asociadas, o también en pacientes con enfermedades neuromusculares que tienen dificultades en el parto y sufren algún tipo de lesión aguda del sistema nervioso central,
y esto puede llevar a confusión en el momento que estamos revisando al paciente. Otra situación que en ocasiones es difícil diagnosticar también son las lesiones medulares. En este caso debemos ver el nivel de conciencia y la conducta del niño, los cuales van a ser normales. Además que acá puede aparecer una espasticidad en extremidades, inicialmente puede haber hipotonía con debilidad y reflejos osteotendinosos abolidos, ¿sí? También, bueno, decir la hipoestesia en extremidades y los antecedentes obstétricos nos van a ayudar con el diagnóstico. Para repasar, bueno, en el síndrome hipotónico central, lo que podemos encontrar son algunos signos de encefalopatía, de hipotonía de predominio axial, hiperreflexia o reflejos osteotendinosos normales, hipertonía de las extremidades, ausencia o poca debilidad, y también algunas dismorfias. Los estudios que debemos solicitar, empezamos por una analítica básica general que va a incluir una glucemia, calcio, fósforo, magnesio, enzimas hepáticas, un hemograma completo, amonio, el ácido láctico, gasometría, serologías especialmente para las que están dentro del TORCH, tóxicos en orina. Ahora, esto nos va a ayudar mucho a descartar si es un cuadro como una sepsis, una hipoglucemia. La glucemia al pie de la cama también es importante, o vamos a poder ver si tenemos alguna alteración iónica. Fuera del laboratorio, en estos pacientes es necesario solicitar una ecografía cerebral, una cardíaca y abdominal, que estos también nos van a poder orientar hacia el cuadro, ¿sí? Como ser la detección de calcificaciones intracraneales o una hepatosplenomegalia, nos va a hacer sospechar de una infección congénita por citomegalovirus. Y posteriormente, bueno, iremos realizando estudios más específicos según la sospecha clínica. Bueno, entre esos estudios más específicos está la resonancia magnética cerebral o medular, que nos ayuda a descartar lesiones de dicho nivel, estudios metabólicos más extensos, por ejemplo, si sospechamos una enfermedad metabólica o un estudio genético, vamos a ir pidiendo un cariotipo molecular, especialmente ante cuadros de hipotonía central y dismorfia. Bueno, también frente a la sospecha de un síndrome hipotónico por patología neuromuscular, las pruebas complementarias se van a dirigir a buscar eso, vamos a solicitar la enzima creatina quinasa, la cual a veces puede estar elevada de forma transitoria, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado, especialmente en un periodo neonatal inmediato. Y también tomar en cuenta que un valor normal no va a descartar una patología neuromuscular. También se puede pedir un estudio electrofisiológico con velocidades de conducción nerviosa, un electromiograma, y la estimulación repetitiva puede ser de gran utilidad para varios diagnósticos. El estudio etiológico de las miopatías congénitas y las distrofias musculares congénitas puede ser complejo y suele ser necesario combinar una resonancia magnética muscular, una biopsia muscular y el estudio genético. Esto con técnicas mucho más avanzadas, como ser la secuenciación masiva de los paneles o exomas. Pero bueno, esto como para mencionarlo, en el caso de sospechar una atrofia muscular espinal, el estudio etiológico es directo y bueno, se hace un estudio genético dirigido, buscando la delección, en este caso, de los exones 7 y 8 del gen SMN1. Y bueno, este estudio se tiene que tratar de solicitar de forma urgente, porque como dijimos al inicio, mientras más rápido se instaura el tratamiento, el paciente tiene mejores probabilidades. Bueno, también podemos mencionar que la causa más frecuente de la presencia de tono disminuido
es la falta de control de los tractos motores por parte del sistema nervioso central, y esto representa un 80% de los casos. La presencia de los reflejos osteotendinosos normales o levemente aumentados, vamos a volver a repetir, nos va a prender la lucecita para pensar en una patología o en una hipotonía de origen central, ¿sí? Bueno, y la hipotonía de origen periférico nos va a mostrar un niño con debilidad, hiporreflexia, eh, deformidades articulares, debilidad muscular, trastornos de la deglución, trastornos de la ventilación. Los estudios que acá pedimos fuera del hemograma básico para aumentar es una creatinquinasa sérica, los estudios neurofisiológicos también, con un electromiograma, con velocidades de conducción nerviosa y la estimulación repetitiva también, el test de Fronio, biopsia muscular, resonancia muscular, evaluación cardiológica, estudios metabólicos y estudios genéticos generales, como los que mencionamos, o más específicos como el SMN1 y el DMPK. Estos cuadros se pueden caracterizar de acuerdo al sustrato fisiopatológico, lo cual significa que la presencia de una base metabólica degenerativa, traumatológica, infecciosa o tóxica también se pueden localizar topográficamente. Y bueno, como tratamiento, en realidad, la hipotonía de debut agudo no tiene en sí misma un tratamiento específico para eso, sino lo que debemos tratar es la causa que lo produce. En las hipotonías de causa central, por ejemplo, donde la instauración precoz de las medidas terapéuticas es decisiva, o en los trastornos de la cadena respiratoria, que se puede acompañar de una acidosis láctica con hiperamonemia, aparte de las medidas correctoras básicas, está indicada la utilización del benzoato sódico o con un ácido carglúmico como un quelante del amonio, ¿sí? O por ejemplo, un paciente con episodios convulsivos relacionados a hipotonías centrales, que nos hace pensar en episodios epilépticos parciales, pueden ser una manifestación inicial de una enfermedad metabólica. Y acá sí, bueno, cabe mencionarlo, que debemos tratar o valorar la posibilidad de sustituir el uso de benzodiazepinas por el levetiracetam o fenitoína. O por ejemplo, si sospechamos una sepsis, una meningoencefalitis, por ejemplo, bueno, inicialmente hacemos el soporte vital, como ser la estabilidad hemodinámica, después iniciamos, bueno, la punción lumbar, y ahí sí cabe recordar que no nos olvidemos que lo ideal es tomar 4 muestras, ¿sí? La primera, que es para el físico-químico, la segunda para el cultivo, el tercero para el virológico, y un cuarto frasco por si llegamos a requerir enviar para estudios metabólicos. Bueno, y también otro punto importante es que si empezamos a sospechar de algo metabólico, también tomemos la muestra en el papel filtro, que es el del screening metabólico. Por lo tanto, está disponible, me parece, en la mayoría de los centros médicos. Esto porque posibilitamos al paciente de un diagnóstico temprano y, bueno, le damos mejor, tiene más probabilidad de recuperarse, de estar mejor. Bueno, una vez superada la fase aguda, el seguimiento se debe completar con la evaluación en rehabilitación, ortopedia, nutrición, además de confirmar los estudios diagnósticos genéticos y bioquímicos. Bueno, neurología, que es sumamente importante, hacer la interconsulta con ellos, el asesoramiento genético. Eh, y bueno, podemos decir que el paciente hipotónico va a requerir tanto en el episodio agudo como en el seguimiento crónico una asistencia multidisciplinaria. Bueno, y acá como para
no cansarlos más, vamos a ver el caso clínico, donde tenemos una paciente de sexo femenino de 4 meses que presenta un cuadro clínico de más o menos 72 horas de evolución, donde la mamá refiere que la nena comienza con hipotonía generalizada y dificultad para la succión, por lo cual consulta en guardia. Como antecedentes personales, una recién nacida a término, adecuada para la edad gestacional, sin internaciones, un embarazo controlado, un Apgar 910, vacunación completa para la edad, alimentación de pecho materno exclusivo, sin ningún antecedente familiar de relevancia. El examen físico cuando ingresa a la guardia es una paciente que está febril, con succión débil, tiene dificultad para la deglución, pérdida del sostén cefálico de forma aguda, hipotonía de miembros inferiores y superiores, tiene una tosis palpebral bilateral, pupilas isocóricas con un reflejo fotomotor lento. Por lo tanto, vamos a tener alterado un lado del triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Durante esta anamnesis, hablando con la mamá, volviendo a interrogar, refiere que tiene diuresis positiva y catarsis negativa hace 72 horas, pero que un par de días previos estuvo con diarrea. ¿En qué diagnósticos diferenciales me pondría a pensar? Bueno, yo lo encastillé como en un síndrome de Guillain-Barré, un botulismo del lactante, una meningoencefalitis y una miastenia grave. Nunca hizo fiebre, sí, perfecto, pero también cabe resaltar que a veces, por ejemplo, en los casos de meningoencefalitis, la hipotonía suele preceder a la fiebre, ¿sí? Por lo que me cuenta la mamá, la patología o la evolución de la hipotonía en realidad es descendente, no ascendente, así que mi primer pensamiento es un botulismo del lactante. Se hace un electrocardiograma normal, los exámenes de inicio normales, una punción lumbar con un citoquímico normal, así que voy descartando la parte infecciosa. Bueno, esta paciente pasa internación, quedando todo lo que es los cultivos demás pendientes, que a los pocos días estuvieron los resultados, siendo todos negativos, excepto la detección de la toxina botulínica en materia fecal que nos dio positivo, ¿sí? Así que bueno, el diagnóstico fue un botulismo del lactante. Y simplemente como para recalcar y mencionar algunas cosas, el botulismo del lactante es causada por la bacteria Clostridium botulinum, que sabemos que es un bacilo gram positivo, que este se puede dar por exposición accidental o intencional, es formador de esporas, este se encuentra en la tierra y en polvo, por lo tanto en Neuquén hay bastantes casos, tiene un periodo de incubación de 3 a 30 días, y es producido por las neurotoxinas proteicas de esta bacteria. Y tenemos la tríada clásica, que es la constipación mayor de 3 días, una hipotonía y el reflejo fotomotor lento que tenía nuestra paciente. Sí, cabe recordar que este se puede acompañar de otros síntomas y signos, como ser el síndrome gastrointestinal, que puede ir acompañado de náuseas, cólicos, diarrea y luego constipación, parálisis de nervios craneanos como la diplopía, disartria, disfagia y disfonía, una parálisis descendente, simétrica, que esa es otra característica, o síntomas disautonómicos como ser taquicardia, hipertensión, arritmia, pero el paciente habitualmente se mantiene alerta y afebril, ¿sí? Bueno, cómo definir el destino de la internación de este paciente, porque obviamente es un paciente que se tiene que internar. Si es un caso leve, este paciente se va a ir hasta la general con medidas de sostén. Si es moderado, se puede ir a una terapia intermedia con alimentación por sonda nasogástrica, un monitoreo cardiovascular.
Si es grave, bueno, obviamente a la unidad de terapia intensiva pediátrica, y recordar que a veces esta patología es fulminante porque nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Y el tratamiento del botulismo fuera de las medidas de sostén, tenemos la antitoxina botulínica equina o la inmunoglobulina humana antibotulínica, la BIC-IB, que es un polvo liofilizado que contiene la inmunoglobulina humana al 5% en 50 miligramos, y la dosis es 50 miligramos kilo, es decir, 1 mililitro kilo. Y lo ideal es indicarlo de forma precoz en el botulismo alimentario y por heridas, bueno, para darle más opción de vida al paciente. Bueno, esa es la clase. No sé si tienen algunas preguntas, algo que quieran que hablemos, que repitamos. Ini, bueno, primero muchas gracias por tomarte el tiempo en tu situación de poder estar con nosotros, así que muy agradecidos desde el servicio y de mí personalmente. Mientras los No. chicos van haciendo algunas preguntas, si te parece, por ahí estaría bueno remarcar, sobre todo para los chicos que están en el interior, en una consulta de consultorio, de una guardia, y que les cae un paciente, que quizás la consulta inicial sea porque la mamá lo puede ver como blandito, como flancito, que no olvidarse por ahí algunos tips importantes, ¿no? Siempre recordar hacer su evaluación primaria, como vimos en la primera clase, ver la vía aérea, ver la ventilación, ver la circulación, porque en realidad si nos guiamos por la evaluación primaria, recién la hipotonía la vamos a ver en la D, que va a ser nuestro cuarto paso, pero no por ello, y porque por ahí es muy evidente la hipotonía, no olvidarse de los otros 3 pasos, que si el paciente estuviera en una urgencia, le van a salvar la vida. Así que eso por ahí como un tip, más allá de quién sea quien lo mire, médico, enfermero, quien sea, todos podemos hacer su ABC y al menos detectar si hubiera alguna alteración antes de ver lo más evidente. Y después, como otro tip importante, quizás llevarse 2 grandes diagnósticos, sobre todo por la zona en la que nosotros vivimos. Siempre que ven a un niño con una hipotonía, por favor no olvidarse de que puede ser una posible sepsis y que quizás, es como vos bien dijiste, Inés, puede ser uno de los primeros diagnósticos y el tratamiento, necesita un tratamiento de urgencia para que ese niño tenga una sobrevida. Y obviamente no olvidarnos si el paciente podemos ver que no está séptico, o a veces no nos damos cuenta si es un botulismo versus una sepsis, no olvidarse de la posibilidad del botulismo, y por ahí el miedo de decir, bueno, pero si le pongo ceftriaxona por la sepsis y al final era un botulismo, ¿qué pasa? En realidad hay un montón de descripciones que no pasa nada, a pesar de que tengamos el cuco de poner la ceftriaxona con un botulismo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Es mejor hacer de menos porque lamentablemente, si pensamos en las otras patologías, el diagnóstico va a tardar unos días, no es que lo vamos a hacer este momento en la guardia. Tal Entonces, cual. siempre lo más importante es pensar en las patologías más agudas, más frecuentes, y bueno, daño no le va a hacer el antibiótico. Tal cual, Pero tal cual. sí recordarles o remarcar nuevamente que previo a eso se debe hacer una punción lumbar, se debe tomar los hemocultivos, Exacto, bueno, eso como principal, ¿no? tal cual. Y bueno, el botulismo, en realidad, si nosotros estuviéramos hablando este mismo tema en otro lugar de la Argentina, o incluso fuera de la Argentina, con, no sé, con algún colega de algún país hermano, lo más probable es que les suene un poco raro que nosotros digamos este diagnóstico como una gran posibilidad de un diagnóstico diferencial de la hipotonía del lactante, pero para nosotros neuquinos no deja de ser neuquinos y rionegrinos, porque en realidad hay gente de las 2 provincias, no deja de ser un diagnóstico que hay que pensar. Sí, tal cual. Yo viví en Córdoba, bueno, hice la residencia ahí, la verdad que vi muy pocos casos y cuando llegué acá vi un montón. Tal cual, bueno, acá algunos chicos ponen algunos comentarios. Héctor nos dice, bueno, el botulismo nuestro de cada año, tal cual, ¿no? Creo que ninguno zafa de tener un botulismo en algún momento de la guardia en todo su año, y es así, ¿no? Y la Tal importancia de la posibilidad del diagnóstico, de pensarlo.
de cuidar la vía aérea de este paciente, de seguir alimentándolo en la medida que sea posible de una forma segura, de estar alerta cuando su A, B de su evaluación primaria empiezan a no ser buenas, abrir los ojos y mandar a un centro de más complejidad. Eso quizás pueden ser como algunos tips o consejos que les podemos dar desde el centro de más complejidad para nuestros colegas y compañeros que están en el interior. Sí, tal cual. Después, María Medina, no sé si es Mercedes, bueno, después dice también trastornos de la succión, consultas que comienzan como problemas de la lactancia y que agreguen los demás síntomas. Y es cierto, el último botulismo que tuvimos, que no me acuerdo si venía derivado del interior, aunque me parece que era de Neuquén Capital, la primer consulta fue exactamente esa, fue, no está tomando muy bien el pecho, no sé muy bien qué hacer, y es verdad, uno quizás solamente por esa consulta, quizás haciendo un examen físico completo como nos dio los tips INI de poder diferenciarlo y poder detectar algunas cosas, nos hubiera ayudado de antemano. Pero bueno, la consulta había sido por alteración en la succión o porque no tomaba bien el pecho y el paciente terminó 10 días después internado en la sala de pediatría con un botulismo y no recuerdo si luego no terminó en terapia intensiva. Me parece que sí, que es el que estoy Sí, pensando. Sí. Bueno, no sé si hay otras consultas, otras preguntas. Creo que estamos bien y estamos súper en tiempo. Así que si no tienen otras consultas, si te parece, Ini, podemos ir cerrando. De vuelta muy agradecida porque estés con nosotros hoy. No, de nada, Belu, con todo el cariño y las extraño. Muy bien, otra también. Bueno, Así que chicos, les entonces mando un saludo a todos. muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, hasta luego. Chao, chao.